Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, a ver, lo primero, que mucho ánimo, que no preocuparos, que volveremos a la normalidad, seguro, estoy convencido de ello. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero yo creo que de aquí a un mes o así estamos ya en clase o casi casi, o por lo menos hay que ser positivo y nada, y como digo, tranquilidad, cabeza, paciencia, que todo volverá. Bueno, a ver, os voy a hacer un vídeo sobre lo que hemos estado viendo estos días y lo que vamos a ir comentando. Porque creo que bueno, puede ayudar a que vaya la cosa mejor. Como les dije a vuestros compañeros de segundo de la ESO, yo ni soy youtuber ni nada, así que si me equivoco, no preocuparos que yo ni lo voy a parar ni nada, es como me salga y demás. Luego a lo mejor lo edito y le pongo alguna imagen por algún lado, pero poco a poco más. A ver, os comento. La semana pasada estuvisteis viendo información, estuvisteis buscando información sobre lo que era la Primera Guerra Mundial. Acordaros, por resumir, es un conflicto que ocupa a los principales países de Europa en aquel momento, en dos bandos, la Triple Entente, la Triple Alianza o potencias centrales, según como se le quiera llamar, que duraba durante 4 años, desde 1914 a 1918, y habéis visto, por un lado, las causas. Es decir, los problemas políticos, el nacionalismo, los problemas del imperialismo y el colonialismo que venían de atrás, los problemas o antecedentes de las crisis marroquíes, hemos comentado también lo que era la carrera armamentística, las ideas de revancha, venganza, Alsacia y Lorena, después de la unificación de Alemania, todo eso que incluso lo llegamos a comentar en clase. Después también veíamos lo que eran las fases del conflicto. Veíamos que el conflicto suele tener 4 fases. Por norma general, la de 1914-1915, que es la guerra de movimiento, en la cual cada uno de los bandos toma posiciones como si fuera un tablero del RIS o un tablero de ajedrez, en el cual tú vas colocando tus fichas. La segunda guerra, perdón, la segunda etapa, es la fase de posiciones, pero sí, la guerra de posiciones, en la cual la primera es la de movimiento, esta es la de posiciones, y en la cual, una vez que se han establecido, un bando enfrente del otro, comienza el conflicto, es la etapa más dura de la guerra, la que hace referencia a lo que es la trinchera, que también os comentaba pues las condiciones de las trincheras, cómo un enemigo está enfrente al otro, en cuestión de 100, 150 metros, se tienen que odiar porque tienen una serie de diferencias y las llevan muy mal. También hay cuestiones políticas, ideológicas y económicas detrás, las cuales no vamos a entrar. Esa es la segunda etapa, ¿no? La de la guerra de posiciones. Y como os digo, es durísima, porque la trinchera, bueno, solamente de pensarlo, tela marinera. La tercera es la llamada crisis de 1917. Y en esta crisis del 17 ocurren varias cosas. La primera es que hay un desánimo general. La guerra lleva ya 3 años, los dos bandos están cansados. Socialmente la guerra está causando muchos problemas psicológicos, económicos, bastante gordo. Y eso crea un desánimo, una sensación de que las cosas no van bien. Hay muchas deserciones en ambos bandos y las deserciones se pagan muchas veces con la vida. Por otro lado, en el 17, Rusia, una de las potencias que estaba luchando en lo que era la Triple Entente, aliada de Francia o aliada de Inglaterra, se sale del conflicto. Sale del conflicto porque Rusia tiene muchos problemas internos. Está ocurriendo una revolución interna dentro de lo que es Rusia y Rusia tiene que abandonar el conflicto. Esto se firma la paz de Brest-Litov, que es una paz entre Rusia y Alemania, en la cual hay un tratado de no agresión entre los dos y en la cual Alemania deja tranquila a Rusia, Rusia deja tranquila a Alemania, a cambio no se agreden, no se atacan, pero esto va a haber una serie de consecuencias en la cual se van a ceder unos territorios de Rusia a lo que sería Alemania, que posteriormente se van a convertir en Finlandia, por cierto, como luego comentaremos. Y en este mismo año también es el año en el cual Estados Unidos entra al conflicto. Estados Unidos hasta ahora se había mantenido neutral, había hecho una ayuda simbólica a los países de la Triple Entente. Pero debido a que se invaden una serie de barcos mercantes, el Vigilantia o otro de los cruceros, que no me acuerdo, era el Vigilantia 1
y el otro, ¿cuál era? No me acuerdo ahora mismo del nombre del otro barco que se invaden, que se hunden. Eso hace que Estados Unidos entre a la guerra y entre al conflicto y ya va a suponer cómo la balanza se va a posicionar del lado de la Triple Entente. Y la última fase, la de 1918, es el final de la guerra en la cual pues tanto Alemania, el Imperio Austrohúngaro están cada vez más débil. Ha entrado un combatiente nuevo al ring como Estados Unidos, es fuerte, potente, con una maquinaria bélica tremenda, donde no ha sufrido nada y entra fresco y hace que el 18 termine la guerra posicionándose del lado de la Triple Entente. En cuanto a las consecuencias, pues tenemos que verlas en muchos aspectos. Las consecuencias económicas las más evidentes. Vamos, todos los países que participaron, tanto los que ganan como los que pierden, están arruinados. Sobre todo los países europeos. A lo mejor la única excepción es la de Estados Unidos. Luego, las consecuencias sociales. Las cifras varían según los libros. Algunos libros hablan de 10 millones, otros hablan de 11 millones, otros hablan de 15 millones, otros hablan de 6 millones. Da igual. Estamos hablando de muchísima gente la que fallece. Aparte de la gente que fallece, las consecuencias de la gente que se queda mutilada o con alguna consecuencia de la guerra. Las consecuencias psicológicas son también tremendas. El conflicto ha durado 4 años, es una guerra muy violenta con esas nuevas armas que vosotros habéis visto estos días, con nuevos inventos de destrucción, lo cual no ha ayudado a que esto sea llevadero. Consecuencias geográficas, hay un montón de territorios que desaparecen. Por ejemplo, el Imperio Otomano ya desaparece y empieza a llamarse Turquía, pierde territorio en favor de lo que sería actualmente Grecia o algunas penínsulas balcánicas. Luego, por ejemplo, países como Finlandia, que no existían, ese territorio que Rusia le ha dado a Alemania a cambio de no agresión, cuando Alemania pierde la guerra, decide constituirse como un país independiente, actualmente Finlandia. Finlandia es un país que tiene nada, poco más de 100 años, un país muy, muy, muy joven. Luego, la zona de los Balcanes, ese polvorín que veíamos ahí de Serbia, Bosnia, Montenegro, Rumanía, Bulgaria, todo eso de ahí va a seguir constituyendo una zona de conflicto y una zona de gran tensión. Eh, También van a ir poco a poco siendo absorbidas por esa Unión Soviética que, como veremos, va a aparecer a partir de 1922 cuando la Revolución Rusa termine. Es decir, consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias geográficas, consecuencias políticas, los propios tratados de paz como Versalles, Brest-Litovsk, Trianon, Brest, todos esos tratados de paz suponen movimientos de personas, movimientos políticos bastante importantes. Una guerra nunca es buena, está claro. Y una guerra que implicó a todo el continente europeo como principal damnificado y a las colonias o a los países satélites de manera colateral, pues tuvo, como sabéis, un problema muy, muy gordo. Eso en cuanto a lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Con todo eso también habéis visto lo que es la importancia de lo que es el trabajo femenino en este momento, ¿no? El cómo las fábricas, muchas de ellas se quedan vacías porque el hombre se va al frente, el hombre se va a trabajar, el hombre se va a la primera línea de combate. Las fábricas tienen que seguir funcionando. ¿Quién las va a ocupar? Pues parte de la mujer. Eso hizo que la mujer tuviera que salir de casa, tuviera que trabajar, y cuando termina el conflicto, cuando el hombre vuelve a lo que es la fábrica, la mujer quiere continuar haciéndolo, porque ve que se siente productiva y ve que también ha tenido un salario, que ha tenido un trabajo, que tiene una remuneración. Y todo esto, fijaros que tiene esta parte positiva, es que ayuda al desarrollo de esa igualdad de género que no había en ese momento. Otro aspecto muy importante, y esto lo voy a preguntar luego en las preguntas, es la llamada economía de guerra. A ver, cuando un conflicto ocurre, todos los factores económicos se ponen a disposición de la guerra, del conflicto. Es decir, ¿hay que hacer comida? Sí, pero comida que no le falte al soldado del frente o los alimentos básicos. El transporte sí, pero el transporte se pone para el traslado principalmente de soldados o de enfermeras o de gente relacionada con el conflicto. ¿Qué industria es la que nos falla? La armamentística, la que pues estamos en un conflicto que hay que hacer, pues armas o balas. Todo esto supone lo que es economía de guerra y es poner a disposición
del conflicto todos los recursos del Estado. Esto tiene que sonar un poco relacionado con lo del coronavirus. Como todo, desde hace 10 días no se habla de otra cosa. Parece que los conflictos políticos en España han pasado a un segundo plano o deberían de pasar. Todo es coronavirus. ¿Qué es lo que se hace en España? Servicios básicos de alimentación, porque lo otro está todo a disposición del Estado. La sanidad, como está, a disposición del coronavirus. Es decir, esto es una guerra en cierto sentido. No sé, que es una guerra entre dos bandos, bloques políticos, económicos o geográficos, como pudiera ser Francia o Alemania, sino una guerra pues, contra una bacteria. ¿Y qué hace el Estado? Pues poner todo a disposición, o los Estados, todos los países a disposición de solucionar los problemas. Esto es lo que se llama economía de guerra. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado, espero que estéis animados. Yo grabaré otro vídeo para que me veáis la cara y ahí un poco ahí, yo qué sé, mi habitación y mis cosas. Y fijaros, pues aquí tengo un montón de libros y más libros y más libros y más libros y más libros y un montón de... No paro. Bueno, ya os enseñaré otro día más cosas, ¿vale? Y nada, un saludo, hasta luego.